Él solo necesitaba a alguien para limpiar el desorden de su apartamento. Nada más que eso. Pero cuando ella se arrodilló en el suelo de la sala, con sus pequeñas manos frotando cada rincón con una calma casi hipnótica, Miguel sintió algo encenderse dentro de él. Algo que creía muerto desde hacía años. Ella no era solo la discreta vecina del piso de arriba. Había un peligro en sus ojos, un secreto atrapado en cada gesto, como si con cada pasada del trapo también limpiara lo que quedaba de su cordura. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí al canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. El edificio Amanecer se ubicaba en una calle común de un barrio de clase media alta. Uno de esos edificios envejecidos por la contaminación y el tiempo, con muros descascarados y pasillos que olían a desinfectante barato. Miguel Soto vivía allí desde hacía más de 10 años, en un apartamento modesto de 2 recámaras que había heredado de su madre. A los 42 llevaba una vida gris. Profesor de literatura en un colegio privado y corrector de textos por la noche, solo desde su divorcio, arrastrando días idénticos y noches de insomnio frente al televisor. Los vecinos sabían poco de él, solo que era educado, reservado, un tanto amargado, y él se empeñaba en mantenerlos a distancia. Su rutina se quebró el día en que Lucía Mendoza se mudó al 402, en el piso justo encima del suyo. Tenía poco más de 25 años y un aire discreto, ropa sencilla pero bien arreglada, ojos verdes que no miraban directamente a nadie. Traía en su equipaje un pasado que nadie parecía atreverse a preguntar, y un aire de quien no echa raíces en ningún lugar. Por recomendación del portero, Miguel contrató a Lucía para que le ayudara con la limpieza semanal del apartamento. Un pretexto conveniente para un hombre incapaz de lidiar con su propio desorden, pero también, pronto se dio cuenta, para satisfacer algo mucho más íntimo que ni siquiera sabía nombrar. Cuando Lucía apareció en la puerta en la mañana acordada, traía una camiseta holgada, unos jeans ajustados desgastados y un chongo flojo que dejaba mechones sueltos, enmarcando su rostro de rasgos delicados. Cuando se agachó para quitarse los zapatos antes de entrar, él notó el dibujo suave de la curva de su nuca y sintió que la sangre se le calentaba de un modo que hacía años no sentía. Ella no se percató, o fingió no percatarse, de la mirada de él demorándose en sus manos pequeñas, ágiles, que ya se apresuraban a reunir trapos y productos de limpieza en una bolsa de supermercado. Al principio, Miguel intentaba disimular, retirándose a su recámara mientras ella limpiaba la sala. Pero la tensión era insoportable, casi física. El sonido del cepillo en el piso, el crujido de las tablas bajo las rodillas de ella, la respiración baja, concentrada. Él encontraba excusas para circular por la casa, solo para observarla de reojo. Las formas de su cuerpo flexionándose sobre el suelo, la camiseta a veces subiéndose y revelando un trozo de piel en la cintura. Cada semana, la atmósfera se volvía más densa, más eléctrica, como un cable pelado. La primera vez que algo realmente sucedió fue en una tarde lluviosa, cuando la luz tenue entraba por la ventana y ella se arrodilló para limpiar la base del librero. El olor cítrico del desinfectante flotaba en el aire. Él se acercó sin pensar y se agachó a su lado, diciendo algo trivial, pero su mano rozó la de ella, y Lucía alzó el rostro con una mirada que quemaba y congelaba al mismo tiempo. Fue ella quien rompió la distancia. Se inclinó ligeramente, como si se diera a un impulso imposible de contener, y los labios de él la encontraron con un hambre casi violenta. El beso fue urgente, imprudente, mojado de deseo y prohibición. Cuando retrocedieron, ella estaba jadeante y sonrojada, pero no dijo nada. Solo bajó los ojos, recomponiéndose, antes de volver al trabajo como si nada hubiera ocurrido. En la semana siguiente, Miguel encontró por casualidad, en una de las bolsas de basura que ella había dejado separada, un sobre rasgado, con una fotografía caída en el piso de la cocina. En la foto, Lucía sonreía en un escenario rural, abrazada a un hombre desconocido, moreno, con tatuajes por el brazo. En el reverso, una anotación con caligrafía apresurada. No pienses que puedes esconderte de mí. Miguel sintió una punzada de hielo en la boca del estómago.
Cuando la confrontó, ella solo le arrebató la foto de la mano, con una sonrisa triste y un murmullo enigmático. No entenderías, pero la mirada de ella en ese instante, medio asustada, medio provocadora, lo incitó aún más. No solo el deseo carnal, sino también la necesidad casi obsesiva de descubrirla, de protegerla, de poseer todos sus secretos. Los encuentros comenzaron a volverse más osados, más íntimos. En cada visita de ella, un nuevo límite era traspasado. Él la apoyaba contra la pared estrecha del pasillo. Susurraba promesas y órdenes en su oído. Sentía las manos de ella apretando su espalda con fuerza. Ella se dejaba llevar con una intensidad que lo dejaba al borde de la locura. A veces sumisa, a veces feroz. Había algo en la entrega de ella que parecía contener siempre un grito, como si amar de aquella forma fuera un riesgo mayor del que él imaginaba, y él ya no sabía si quería salvarla o hundirse con ella. La tensión alcanzó su punto culminante una noche en que regresó a casa y encontró la puerta del apartamento entreabierta. Las luces apagadas, el olor metálico de sangre en el aire. Lucía estaba tirada en el suelo de la sala, con un corte en el brazo y la camiseta rasgada, sosteniendo el mismo sobre ahora vacío. Los ojos de ella, al verlo, se llenaron de lágrimas contenidas. Solo murmuró: «Me encontró». Después se desmayó en sus brazos. Miguel cuidó de sus heridas esa noche, y por primera vez percibió que había algo más profundo que pasión y lujuria uniéndolos. Un hilo invisible, hecho de dolor, miedo, deseo y un tipo de amor tan feroz como peligroso. Pero, aún así, incluso con la desconfianza ardiendo dentro de él, no pudo alejarla. Esa misma madrugada, cuando ella despertó y lo atrajo hacia sí, él la amó en el sofá de la sala como si fuera la última vez, con una desesperación febril, manos y labios explorando cada centímetro de ella, como si intentara grabarla para siempre en la memoria. A la mañana siguiente, despertó solo. Lucía había desaparecido. Sobre la mesa de la cocina, una nota escrita con su letra pequeña: «Si quieres salvarme, ven a buscarme. Pero ten en cuenta, tal vez ya no merezca ser salvada». Miguel se quedó parado frente a la nota por largos minutos, sintiendo una mezcla de rabia, deseo y miedo de lo que encontraría. Sabía, con una claridad sofocante, que a partir de ahí no había vuelta atrás. Ella era su abismo, y él estaba dispuesto a saltar. Pasó el resto de la mañana registrando el apartamento de ella, que encontró vacío, con señales de salida apresurada. Cajones abiertos, ropa esparcida, algunos papeles quemados en el fregadero. Entre los restos encontró una tarjeta de presentación arrugada. Ramón Juárez, Seguridad Privada, con una dirección en el centro de la ciudad. El corazón le dio un vuelco. Ese tenía que ser el hombre de la foto, el fantasma que la atormentaba. Miguel no era un hombre de confrontaciones, pero había algo en Lucía que despertaba en él un instinto primitivo, casi salvaje. Se vistió rápidamente y tomó su coche, conduciendo por las calles concurridas de Ciudad de México, con una determinación que no sentía desde hacía años. La dirección lo llevó a un edificio comercial decadente, con elevadores lentos y pasillos mal iluminados. La oficina de Ramón estaba en el 5º piso, una sala estrecha con muebles baratos y el olor persistente a cigarro. El hombre que lo recibió era exactamente como en la foto: moreno, musculoso, con tatuajes subiendo por el cuello y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando Miguel preguntó por Lucía, Ramón se rió con desdén. «Entonces tú eres el profesor enamorado», dijo, recostándose en la silla. «Lucía habló de ti, dijo que eras un hombre ingenuo, medio patético». La provocación golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago, pero se forzó a mantener la calma. «¿Dónde está ella?» «En un lugar seguro, lejos de hombres como tú». Ramón encendió un cigarro y sopló el humo en su dirección. «Seré directo. Lucía me debe mucho dinero. Dinero que robó para huir de mí. Ahora que la encontré, tendrá que pagar de un modo u otro». «¿Cuánto?» «50,000». La cifra cayó como una bomba. Miguel ganaba poco más de 4,000 al mes. «Pero no te preocupes, profesor. Ella siempre fue creativa para conseguir dinero». «Muy creativa». La insinuación hizo hervir la sangre de Miguel. «¿Estás hablando de prostitución?» «Estoy hablando de supervivencia. Lucía siempre supo arreglárselas».
hasta que te conoció y empezó a soñar con esa vida de clase media. Ramón se levantó, acercándose con una expresión amenazadora. Pero el sueño no paga deudas, y el hombre enamorado tampoco. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo comenzaba a encajar. La mudanza súbita al edificio, los ojos siempre asustados, la forma en que ella se entregaba a él con una desesperación que parecía de quien se estaba despidiendo. Lucía no era solo una mujer común con un pasado complicado. Era una mujer huyendo de algo mucho más peligroso. Ella estaba intentando empezar de nuevo, dijo Miguel, con la voz temblando. No puedes forzarla a volver a esa vida. ¿Forzar? Ramón volvió a reír. Profesor, no entiendes. Lucía nació para esto. Es lo que sabe hacer mejor. Yo solo le estoy ofreciendo una oportunidad para que pague su deuda haciendo lo que siempre ha hecho. ¿Y si consigo el dinero? ¿Tú? El hombre lo evaluó de arriba abajo. ¿Profesor de escuela privada? No me hagas reír, pero seré generoso. Te daré una semana para conseguir la mitad. 25,000. El resto Lucía lo pagará a su manera. Miguel salió de allí con las piernas temblorosas y el corazón martilleando en el pecho. 25,000 pesos. Más dinero del que tenía en toda su cuenta de ahorros. Más dinero del que podría juntar en años. Pero por Lucía, por aquella mujer que había despertado en él, algo que pensaba muerto para siempre, haría cualquier cosa. Durante los días siguientes, Miguel se transformó en un hombre que no reconocía. Vendió el coche, empeñó el reloj de su padre, pidió dinero prestado a colegas de trabajo inventando excusas sobre tratamientos médicos. Llegó a considerar robar a la escuela donde trabajaba, pero no tuvo el valor. Al final de la semana, solo había conseguido 8,000 pesos. Fue cuando recibió una llamada telefónica. La voz de Lucía, baja y cansada, hablando desde un número desconocido. Miguel, no intentes encontrarme, no vale la pena. Lucía, ¿dónde estás? Hablé con Ramón, estoy juntando el dinero. No entiendes, no se trata solo de dinero. Nunca lo fue. Ella suspiró y él pudo imaginar las lágrimas corriendo por su rostro. No quería que te involucraras en esto. No quería que me vieras así. Así como, rota, sucia, lastimada. La voz de ella falló. Él me encontró aquella noche en tu apartamento. Desde entonces, estoy pagando lo que debo, de la manera que él quiere. Miguel sintió una rabia tan intensa que tuvo ganas de romper el teléfono. ¿Dónde estás, Lucía? Voy a buscarte ahora mismo. No puedes. Pero hay algo que necesito decirte, sobre nosotros, sobre lo que siento por ti. Ella respiró profundo. Te amo, Miguel. Por primera vez en la vida, amo a alguien de verdad. Y es por eso que no puedo dejar que te destruyas por mi culpa. Lucía, escucha. Existe una manera, pero necesitas confiar en mí, completamente. La voz de ella se volvió más firme. Mañana por la noche, Ramón estará en una bodega en la zona este. Siempre va allí para recoger el dinero de las chicas. Solo. Es la única oportunidad que tenemos. ¿Estás hablando de hacer qué? Estoy hablando de que nos libremos de él. Para siempre. El teléfono quedó mudo. Miguel miró el aparato, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Lucía estaba proponiendo que mataran a Ramón. La idea era terrible, pero también liberadora. No había otra manera de salir de esa situación. No había forma de conseguir el dinero. No había manera de convencer a Ramón de que la dejara en paz. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó caminando por el apartamento, imaginando a Lucía en manos de aquel hombre, siendo forzada a hacer cosas en las que ni quería pensar. La rabia crecía dentro de él como un tumor, alimentada por el amor enfermo y obsesivo que sentía por ella. Cuando el sol salió, ya había tomado la decisión. Haría cualquier cosa para salvar a Lucía, cualquier cosa. La determinación creció durante todo el día. Miguel pasó las horas planeando, investigando sobre la dirección que Lucía había mencionado, comprando las cosas que creía que necesitaría. No era un hombre violento por naturaleza, pero Lucía había despertado en él algo primitivo, algo que no sabía que existía. Cuando llegó la noche, estaba listo. Listo para cruzar una línea de la que no habría retorno. Listo para convertirse en un hombre que no reconocía, por una mujer que tal vez ni siquiera era quien él pensaba que era.
pero no importaba. Lucía era suya ahora, y él era de ella. Y nada, ni la ley, ni la moral, ni el propio miedo, los separaría. La bodega se encontraba en una zona industrial abandonada del este de la ciudad, rodeada por galpones vacíos y calles mal iluminadas. Miguel llegó allí a las 9 de la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar en su pecho. Había pasado toda la tarde ensayando lo que haría, pero ahora, parado frente a aquel edificio sombrío, sentía que las piernas le flaqueaban. Nunca había lastimado a nadie en su vida, nunca siquiera se había involucrado en una pelea. Y ahora estaba allí, sosteniendo una llave inglesa pesada dentro de una mochila, listo para cometer un asesinato. La puerta lateral de la bodega estaba entreabierta, como Lucía había prometido. Entró despacio, pisando con cuidado para no hacer ruido. El lugar olía a moho y aceite de motor, con pilas de cajas viejas esparcidas por los rincones, y una luz fluorescente parpadeando en el techo. Al fondo pudo oír voces bajas. Siguió el sonido hasta encontrar una división improvisada hecha de triplay. Por la rendija vio a Ramón sentado tras una mesa contando fajos de dinero. Solo, exactamente como Lucía había dicho. El hombre estaba distraído, absorto en la cuenta, una botella de tequila medio vacía junto a los papeles. Miguel respiró profundo y salió de la sombra. Ramón. El hombre levantó la cabeza sorprendido. Cuando reconoció a Miguel, sonrió con desdén. Vaya, vaya, el profesor enamorado. ¿Viniste a traer mi dinero? Vine a buscar a Lucía. ¿Ah, sí? Ramón se recostó en la silla, aún sonriendo. ¿Y dónde está Milana? No tengo todo el dinero, pero puedo conseguirlo. Solo necesito que la dejes en paz. Profesor, profesor. Ramón negó con la cabeza. No entiendes cómo funciona el mundo, ¿verdad? Las deudas se pagan con dinero, o con otras cosas. Lucía eligió otras cosas. Ella no eligió nada. Tú la estás forzando. ¿Forzando? Ramón se rió fuerte. Que forzando ni que nada. Lucía siempre fue una puta. Solo que ahora es una puta con propósito. Pagando lo que debe. La palabra golpeó a Miguel como una bofetada. La rabia le subió por la garganta, caliente y viscosa. No hables así de ella. Voy a hablar como quiera. Ella es mía ahora. Mía para hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera. Ramón se levantó, acercándose con una expresión cruel. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Que le gustaba más yo que tú, que el profesor era muy aburrido en la cama. Miguel sabía que era mentira, pero aún así sintió que el mundo se derrumbaba. La imagen de Lucía en brazos de aquel hombre, gimiendo su nombre, lo dejó fuera de sí. Sin pensar, sacó la llave inglesa de la mochila y avanzó. Ramón fue más rápido. Sujetó la muñeca de Miguel con una mano y con la otra lo golpeó en el estómago. Miguel se dobló de dolor, perdiendo el aliento. La llave inglesa cayó al suelo con un ruido metálico. Patético, dijo Ramón, pateando la herramienta lejos. ¿Realmente pensaste que podías enfrentarme? Los hombres de verdad resuelven las cosas con los puños, no con herramientas. Miguel aún estaba encorvado, tratando de respirar, cuando oyó la voz de Lucía. Suéltalo, Ramón. Ella estaba parada en la entrada, vistiendo una falda corta y una blusa escotada que Miguel nunca le había visto usar. El rostro estaba maquillado de forma pesada, los ojos delineados de negro, los labios rojos. Parecía una persona diferente, más dura, más fría. Lucía, Miguel murmuró. Llegaste en el momento justo, dijo Ramón, sonriendo. Tu noviecito vino aquí a intentar hacerse el héroe. Pensó que podía matarme con una llave inglesa. Lucía miró a Miguel con una expresión que él no pudo descifrar. No debiste venir. No podía dejarte con él. Qué tierno. Ramón se rió. El profesor enamorado. Lucía, muéstrale cómo me agradeciste hoy más temprano. Ella se acercó a Ramón y lo besó en la boca. Un beso largo y mojado que hizo que Miguel sintiera ganas de vomitar. Cuando se separaron, ella susurró algo en su oído que lo hizo sonreír. Muy bien, dijo Ramón. Ya que estás aquí, profesor, ¿qué tal si ves un pequeño espectáculo? Lucía, muéstrale cómo me haces feliz. No, Miguel murmuró. Lucía, por favor. Ella lo miró por un momento y él creyó ver algo parecido a la piedad en sus ojos. Después, se volvió hacia Ramón y comenzó a quitarse la blusa lentamente, sensualmente.
Miguel cerró los ojos, pero Ramón lo obligó a abrirlos. Mira, profesor, mira bien. Esta es tu Lucía de verdad, no la santita que conociste. Lucía estaba ahora solo en sostén y falda, el cuerpo iluminado por la luz parpadeante. Se acercó a Ramón y comenzó a abrirle la camisa, besándole el cuello. El hombre gimió de placer, las manos explorando el cuerpo de ella con brutalidad. Miguel sintió que algo moría dentro de él. No era solo los celos o la traición, era el descubrimiento de que tal vez nunca había conocido a Lucía de verdad. Tal vez ella era exactamente lo que Ramón decía, una prostituta que había fingido ser otra cosa. Fue cuando ella lo miró por encima del hombro de Ramón y le guiñó un ojo. Fue un guiño rápido, casi imperceptible, pero Miguel entendió. Era una señal. Ella estaba fingiendo. El alivio fue tan intenso que casi gritó. Lucía no lo había traicionado. Estaba representando, haciendo algún tipo de juego para distraer a Ramón. ¿Pero para qué? La respuesta llegó cuando ella se agachó para quitarse la falda, y en el movimiento, tomó un cuchillo que tenía escondido en la bota. En un gesto rápido y preciso, lo clavó en la espalda de Ramón. El hombre gritó de dolor y sorpresa, tratando de alcanzar la herida. Lucía se alejó, respirando pesadamente. Ramón se volvió hacia ella, los ojos llenos de odio. «Pinche vieja». Avanzó, pero Miguel reaccionó. Recogió la llave inglesa del suelo y golpeó a Ramón en la cabeza. El hombre trastabilló, con sangre escurriendo por el rostro. Lucía aprovechó para atacar nuevamente, pero esta vez Ramón logró esquivarla y la empujó contra la pared. «Los dos van a morir», gruñó, sacando una pistola de la funda. Miguel no pensó. Corrió hacia él y ambos cayeron al suelo, luchando por el control del arma. Lucía se levantó e intentó ayudar, pero Ramón la pateó en el estómago. Ella cayó gimiendo. La lucha continuó en el suelo, los dos hombres rodando entre la sangre y la suciedad. Miguel sabía que no era rival para Ramón en términos de fuerza, pero la rabia lo hacía luchar con una desesperación que no sabía poseer. Finalmente, logró dirigir el cañón de la pistola hacia Ramón. El disparo resonó en la bodega como un trueno. Ramón quedó inmóvil por un momento, los ojos muy abiertos. Después, un hilo de sangre corrió de su boca. Miguel se alejó, horrorizado. Había matado a un hombre. Lucía se arrastró hasta él, ambos jadeantes y cubiertos de sangre. «¿Estás herido?», preguntó. «No, creo que no». Miguel miró el cuerpo de Ramón, que ya no se movía. «Dios mío, Lucía, lo maté». «Nos salvaste», dijo ella, abrazándolo. «Nos salvaste a los dos». Se quedaron allí abrazados por algunos minutos, temblando de shock y adrenalina. Miguel sentía el olor del cabello de ella, mezclado con el olor metálico de la sangre. Nunca se había sentido tan cerca de otra persona, ni tan lejos de sí mismo. «Necesitamos salir de aquí», dijo Lucía finalmente. Alguien pudo haber oído el disparo. «¿Y el cuerpo? Déjalo aquí. Este lugar está abandonado. Pueden pasar días antes de que lo encuentren». Se vistieron rápidamente. Lucía tomó el dinero que estaba sobre la mesa y lo metió en su bolsa. «Esto nos ayudará a desaparecer por un tiempo». «¿Desaparecer? Miguel, acabamos de matar a un hombre. ¿Crees que podemos volver a casa como si nada hubiera pasado?» La realidad cayó sobre él como una avalancha. No había vuelta atrás. Había cruzado una línea que no sabía que existía. Se había convertido en un asesino. Y todo por Lucía. Salieron de la bodega tomados de la mano, caminando rápido por las calles desiertas. Miguel se sentía como si estuviera en un sueño o en una pesadilla. Todo parecía irreal. La sangre en la ropa, el olor a pólvora, el peso de lo que había hecho. «¿A dónde vamos?», preguntó. «Tengo un lugar, un apartamento que Ramón no conocía. Podemos quedarnos allí hasta decidir qué hacer». El apartamento estaba en una colonia marginal en la zona sur, un cuarto pequeño y sofocante en el último piso de un edificio sin elevador. Lucía abrió la puerta con una llave que sacó de su bolsa. «¿Cómo sabías que él estaría solo?», preguntó Miguel, mientras ella encendía las luces. «Porque lo planeé hace semanas». «Desde que me encontró». Lucía se sentó en la cama, de repente pareciendo muy cansada. Sabía que no conseguiría el dinero. Sabía que nunca me dejaría en paz. La única solución era matarlo. ¿Y yo? Yo era parte del plan.
Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Al principio sí, pensé en usarte, pero entonces se detuvo, como si no pudiera encontrar las palabras. Entonces me enamoré de ti de verdad, y todo cambió. Todo lo que me contaste sobre tu pasado era verdad, o casi verdad. Realmente huí de Ramón. Él realmente me forzaba a prostituirme. Pero yo no era una víctima inocente, Miguel. Elegí esa vida, al principio. La elegí porque era fácil, porque pagaba bien, porque no sabía hacer otra cosa. Miguel se sentó junto a ella en la cama. Y ahora sé que quiero ser otra persona. Quiero ser la persona que tú ves en mí. Ella tomó su mano. Pero no sé si puedo. No sé si lo merezco. Lo mereces, dijo él besándola. Ambos merecemos una oportunidad de empezar de nuevo. Hicieron el amor esa noche con una intensidad desesperada, como si fuera la última vez. Miguel la poseyó con un hambre que rayaba en la violencia, y ella se entregó con un abandono que parecía contener todo el dolor del mundo. Cuando terminaron, quedaron abrazados en la oscuridad, escuchando los ruidos de la ciudad afuera. «¿Hay algo más?», dijo Lucía en la madrugada. «Sobre Ramón, sobre el dinero que decía que le robé. No importa». «Sí importa, porque no fue exactamente así como sucedió». Ella respiró profundo. «Yo trabajaba para él desde hacía 2 años. No solo como prostituta, me usaba para otras cosas. Chantajear a clientes importantes, robar información, conseguir secretos. Era buena en eso». Miguel sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de secretos?». «De todo. Políticos, empresarios, jueces». Ramón tenía un esquema. Yo seducía a los tipos, los llevaba a un hotel, grababa todo. Después él usaba las grabaciones para chantajear. ¿Y tú robaste esas grabaciones?». «Las robé». Lucía se volvió hacia él, porque una de ellas era de alguien que yo conocía, alguien que no merecía ser chantajeado. «¿Quién?». «Mi padre». La revelación lo golpeó como un puñetazo. Lucía continuó, con la voz quebrada. «Me abandonó cuando tenía 15 años. Nunca más hablé con él. Pero supe que se había casado de nuevo. Tenía hijos, una vida respetable. Cuando vi la grabación de él con una de las chicas de Ramón, yo no pude dejar que eso sucediera. Robé todas las grabaciones y huí». «¿Dónde están esas grabaciones?». «Escondidas, en un lugar seguro». Lucía se levantó, fue hasta un mueble viejo y sacó una pequeña llave. «En una caja de seguridad en el centro de la ciudad. Son más de 100 grabaciones, Miguel. Políticos, jueces, empresarios. Gente poderosa». Miguel comenzó a entender la verdadera dimensión del problema. «Por eso Ramón te perseguía. No era solo por el dinero. No, era por las grabaciones. Valen millones. Y ahora son nuestras». «¿Nuestras?». «Podemos usarlas para comprar nuestra libertad. O nuestra muerte, si no somos cuidadosos». Lucía volvió a la cama, abrazándolo. «Ramón ya está muerto. Otras personas vendrán tras estas grabaciones. Personas mucho más peligrosas que él». Miguel sintió que el mundo daba vueltas. Había matado a un hombre, estaba huyendo de la policía, y ahora descubría que estaba en medio de un esquema de chantaje que involucraba a personas poderosas. Todo por una mujer que acababa de conocer de verdad. Pero cuando miró a Lucía, desnuda a su lado, los cabellos esparcidos en la almohada, supo que no se arrepentía. Lo haría todo de nuevo. Mataría a cuantos fuera necesario. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «¿Ahora?». Lucía sonrió, una sonrisa triste y hermosa. «Ahora huimos, muy lejos, e intentamos ser felices antes de que nos encuentren. ¿Y si nos encuentran? Entonces luchamos, juntos». Miguel la besó, sabiendo que estaba sellando su destino. Ya no había vuelta atrás. Eran 2 fugitivos ahora, unidos por la sangre y el amor, contra el mundo entero. Y por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo. 3 semanas después, Miguel y Lucía vivían como fantasmas en un pueblo del interior de Oaxaca. Habían alquilado una cabaña aislada en las montañas, pagando en efectivo, usando nombres falsos. Miguel se había afeitado la barba y teñido el cabello de negro. Lucía se había cortado el pelo corto y usaba lentes oscuros incluso dentro de casa. Vivían en alerta constante, durmiendo poco, sobresaltándose con cualquier ruido extraño. El dinero que Lucía había tomado de Ramón se estaba acabando.
Necesitaban tomar una decisión sobre las grabaciones, pero cada vez que tocaban el tema, ella cambiaba de conversación. Miguel comenzaba a sospechar que había más cosas que ella no le estaba contando. La respuesta llegó en una mañana lluviosa, cuando despertó y encontró a Lucía al teléfono, hablando en voz baja en la cocina. Ella colgó rápidamente cuando lo vio. ¿Quién era?, preguntó él. Nadie. Número equivocado. Pero Miguel había escuchado parte de la conversación. Lucía estaba negociando algo, hablando sobre entrega y pago. El corazón le dio un vuelco. Lucía, ¿con quién estabas hablando? Miguel, por favor, confía en mí. ¿Cómo puedo confiar si no me dices la verdad? Lucía suspiró, pareciendo derrotada. Era un comprador, para las grabaciones. ¿Estás vendiendo las grabaciones? Una grabación, solo una, la más valiosa. Se sentó a la mesa, evitando su mirada. Es de un diputado federal muy conocido, grabado recibiendo sobornos de una constructora. Vale mucho dinero. ¿Cuánto dinero? 200,000 pesos. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Era más dinero del que había visto en toda su vida. ¿Y decidiste esto sola? Intentaba protegernos. Con ese dinero podemos salir del país, ir a Guatemala o a Belice, empezar de verdad. Lucía, no entiendes. Si empezamos a vender estas grabaciones, nos convertiremos en blancos permanentes. Nos perseguirán hasta el fin del mundo. Ya somos blancos, explotó ella. Desde que matamos a Ramón, ya somos blancos. Al menos así tendremos dinero para defendernos. La discusión fue interrumpida por el sonido de autos acercándose. Se miraron, aterrorizados. Miguel corrió hasta la ventana y vio 3 autos negros subiendo por el camino de tierra. Mierda. Nos encontraron. Lucía ya estaba corriendo hacia la habitación, recogiendo una mochila con documentos falsos y dinero. Salida trasera. Ahora. Corrieron por la cocina, pero la puerta principal se abrió con un estruendo. Hombres armados entraron, gritando que se entregaran. Miguel reconoció a uno de ellos. Era Eduardo, uno de los secuaces de Ramón que había visto en una foto en la oficina. Por aquí, susurró Lucía guiándolo hacia una ventana trasera. Saltaron y corrieron en dirección al bosque espeso que rodeaba la cabaña. Detrás de ellos, oyeron gritos y disparos. Corrieron por el bosque durante horas, tropezando con raíces, arañándose con las ramas. Cuando finalmente se detuvieron a descansar, estaba anocheciendo. Estaban perdidos, cansados y aterrorizados. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó Miguel jadeando. No sé, tal vez rastrearon el teléfono. Lucía estaba llorando. O quizás alguien nos delató. ¿Quién? El comprador. La persona con quien estaba negociando la grabación. Se apoyó contra un árbol, desesperada. Miguel, hice algo terrible. ¿Qué? Para probar que realmente tenía la grabación del diputado, mostré un fragmento al comprador. Un video corto, solo para que viera que era real. Y resulta que el comprador era Eduardo. Se estaba haciendo pasar por otra persona. Lucía sollozó. Nos entregué en sus manos. Miguel sintió una rabia tan intensa que tuvo ganas de gritar. Pero cuando vio la desesperación en el rostro de Lucía, la rabia se transformó en algo más complejo. Ella había intentado protegerlos y acabó poniéndolos en un peligro aún mayor. Pero ella era suya ahora, para bien o para mal. ¿Dónde están las otras grabaciones?, preguntó. En la caja de seguridad, en Ciudad de México. Solo yo sé dónde está. Entonces aún tenemos una carta bajo la manga. Miguel la atrajo hacia sí. Vamos a volver a Ciudad de México. Vamos a tomar esas grabaciones y usarlas contra ellos. Miguel, ¿te volviste loco? Nos estarán esperando. Exactamente por eso no esperarán que regresemos. La besó, sintiendo el sabor salado de sus lágrimas. Confía en mí ahora, como yo confié en ti. Les tomó 2 días llegar a Ciudad de México, viajando en autobús, cambiando de transporte varias veces, siempre usando documentos falsos. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Miguel casi no la reconoció. Parecía más pequeña, más gris, como si hubiera perdido la vida. El banco donde estaba la caja de seguridad quedaba en el centro de la ciudad, en una calle concurrida. Estuvieron observando durante horas, buscando señales de vigilancia. Cuando Lucía finalmente decidió que era seguro, entraron juntos. La caja de seguridad estaba llena de memorias USB
fotografías y documentos. Lucía lo tomó todo y lo metió en un bolso. Listo, ahora somos dueños de los secretos de medio gobierno. ¿Y qué hacemos con esto? Lo vendemos al mejor postor. Lucía sonrió, pero era una sonrisa triste. Es la única forma de conseguir dinero suficiente para desaparecer para siempre. ¿Y si no aceptan? ¿Y si intentan matarnos en vez de pagar? Entonces luchamos. Repitió las palabras que había dicho semanas antes. Juntos. El encuentro fue fijado para la noche siguiente, en una bodega abandonada en la zona portuaria. Miguel sugirió que Lucía se quedara escondida, pero ella se negó. Empezamos esto juntos, vamos a terminarlo juntos. Cuando llegaron al lugar, vieron que no era solo Eduardo quien los esperaba. Había otros hombres, y en el centro del grupo, una mujer de traje oscuro y expresión gélida. Lucía Mendoza, dijo la mujer cuando se acercaron. Por fin nos conocemos. ¿Quién eres? Comandante Daniela Morales, Policía Federal. La mujer mostró su identificación. Estamos investigando el esquema de chantaje de Ramón Juárez desde hace más de un año. Miguel sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Ustedes son policías? Algunos de nosotros, sí, otros son interesados particulares. La comandante señaló a Eduardo. Eduardo, por ejemplo, trabaja para uno de los hombres de las grabaciones, un empresario muy poderoso que no le gusta ser chantajeado. ¿Y qué quieren? Las grabaciones. Todas. A cambio, ustedes pueden salir del país. Documentos nuevos, pasaportes limpios, dinero suficiente para empezar de nuevo en cualquier lugar. Lucía apretó la mano de Miguel. ¿Y si nos negamos? Entonces irán presos por homicidio. O morirán aquí mismo, intentando huir. La comandante sonrió fríamente. La elección es suya. Necesitamos tiempo para pensar. Tienen 5 minutos. Miguel y Lucía se alejaron un poco, susurrando entre sí. Es una trampa, dijo él. Si entregamos las grabaciones nos matarán de todos modos. Lo sé, pero si no las entregamos también moriremos. Entonces tenemos que pensar en una tercera opción. Fue cuando Lucía sonrió, una sonrisa que Miguel reconoció. Era la misma sonrisa que tenía cuando planeaba algo peligroso. Lucía, ¿en qué estás pensando? ¿Recuerdas lo que te dije sobre las grabaciones? ¿Que tenía más de 100? Recuerdo. Mentí. Abrió el bolso mostrando las memorias USB. Tengo más de 300. Y algunas de ellas son de esta comandante y de Eduardo. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Tienes grabaciones de ellos? Ramón era muy cuidadoso. Grababa a todos los que trabajaban para él, incluso a los policías corruptos. Lucía tomó una memoria USB específica. Esta es de la comandante con un narcotraficante conocido, y esta otra es de Eduardo recibiendo dinero del empresario. Entonces también los tenemos a ellos. Exactamente. Lucía guardó las memorias. Ahora es nuestro turno de chantajear. Volvieron al grupo. La comandante estaba mirando su reloj. ¿Decidieron? Decidimos, dijo Lucía. Pero la propuesta cambió. ¿Cómo así? Lucía mostró las 2 memorias USB. Estas son de ustedes dos. La comandante con el zurdo del narcotráfico. Eduardo recibiendo dinero sucio de su patrón. Las expresiones de ellos cambiaron inmediatamente. La comandante palideció. Eduardo cerró los puños. ¿Dónde consiguieron eso? Ramón era muy astuto. Grababa a todos. Lucía sonrió. Y ahora tenemos las cartas sobre la mesa. Ustedes nos dejan ir con dinero y documentos limpios. A cambio, estas grabaciones desaparecen para siempre. ¿Y las otras? Las otras también. Todas. Nunca más oirán hablar de nosotros o de estas grabaciones. La comandante y Eduardo se miraron. Miguel podía ver que estaban calculando las opciones. ¿Cuánto quieren? Preguntó la comandante finalmente. 500,000 pesos, cada uno. Lucía no dudó. Y pasaportes nuevos. 1 millón en total. Es mucho dinero. Es el precio de la libertad. De todos nosotros. Hubo un largo silencio. Miguel contenía la respiración, sabiendo que sus vidas dependían de la respuesta. Finalmente, la comandante asintió. Acepto. Pero queremos todas las grabaciones. Y una garantía de que nunca más volverán a México. Acepto también. El trato se cerró allí mismo. 3 días después, Miguel y Lucía estaban en un avión hacia Guatemala, con nuevas identidades y 1 millón de pesos en una cuenta offshore.
Todas las memorias USB habían sido entregadas y destruidas frente a los compradores. Durante el vuelo, Miguel miró a Lucía, que dormía apoyada en su hombro. Todavía no podía creer que estuvieran libres, que hubieran logrado salir vivos de toda aquella locura. Lucía, susurró despertándola. ¿Qué pasa? ¿Realmente entregaste todas las grabaciones? Ella sonrió, esa sonrisa que él estaba aprendiendo a temer y amar al mismo tiempo. Casi todas. ¿Casi? Guardé una, para emergencias futuras. Mostró una última memoria USB que había escondido en su ropa interior. Nunca se sabe cuándo necesitaremos una carta bajo la manga. Miguel rió, negando con la cabeza. Lucía siempre sería Lucía. Peligrosa, impredecible, siempre un paso adelante. Pero era suya ahora, y él era de ella. ¿De quién es? De un ministro de la Suprema Corte, en un hotel con 2 menores de edad. Miguel sintió un escalofrío. Lucía, eso es muy peligroso. Por eso mismo vale tanto. Volvió a guardar la memoria USB. Pero no la usaremos. A menos que sea absolutamente necesario. ¿Lo prometes? Lo prometo. Lo besó. Ahora somos solo 2 personas normales, intentando ser felices en una ciudad nueva. Pero Miguel sabía que nunca serían normales. Lo que habían vivido, lo que habían hecho juntos, los había cambiado para siempre. Eran 2 criminales enamorados, unidos por la sangre y los secretos, huyendo hacia una nueva vida. Y por primera vez, desde que todo comenzó, no le importaba. Lucía era su crimen, y él era el de ella. Y eso era todo lo que importaba. El avión cortaba las nubes hacia el sur, llevándolos lejos del pasado, hacia un futuro incierto pero finalmente libre. Miguel cerró los ojos y se permitió soñar con la vida que tendrían juntos. Una vida construida sobre mentiras y violencia, pero también sobre un amor tan intenso que había sido capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Cuando despertara, estarían en otro país, con otros nombres, listos para comenzar de nuevo, y esta vez, nada ni nadie los separaría. Guatemala los recibió con lluvia y viento frío. Miguel y Lucía, ahora Manuel y Teresa Rodríguez, según sus nuevos documentos, alquilaron un pequeño apartamento en la zona de Antigua, en una calle de adoquines donde el sonido de la marimba escapaba por las ventanas abiertas durante la madrugada. Por primera vez en meses, lograron dormir sin sobresaltos, sin despertar con cada ruido de la calle. Los primeros meses fueron como una luna de miel interminable. Con el dinero que tenían, no necesitaban trabajar inmediatamente. Pasaban los días caminando por la ciudad, descubriendo cafés escondidos, bailando en pequeños bares donde nadie hacía preguntas sobre el pasado. Miguel enseñó a Lucía a hablar con acento guatemalteco, y ella le enseñó a vivir sin miedo al futuro. Hicieron el amor en todas las habitaciones del apartamento, con una pasión que parecía crecer cada día. Miguel descubrió que Lucía tenía una pequeña cicatriz en la espalda, con forma de luna creciente, que ella decía era de una caída en la infancia. Él besaba esa marca todas las noches, como un ritual sagrado. Lucía descubrió que Miguel murmuraba poemas en español cuando estaba a punto de llegar al orgasmo, y comenzó a memorizar cada verso, grabándolos en su memoria como si fueran promesas de amor eterno. Pero la paz no duró para siempre. 6 meses después de su llegada, Miguel comenzó a notar cambios sutiles en Lucía. Pasaba horas al teléfono, siempre hablando en inglés o en español, siempre terminando la llamada cuando él se acercaba. A veces salía de madrugada, diciendo que iba a la farmacia o al mercado, y volvía horas después con las manos vacías y una mirada distante. Una noche, la siguió. Lucía bajó hasta el centro de la ciudad y entró en un hotel caro en la zona de la Reforma. Miguel esperó del otro lado de la calle, con el corazón martilleando en el pecho. Media hora después, ella salió acompañada de un hombre de traje, mayor, con cabello canoso. Se besaron en la boca antes de separarse. Miguel volvió a casa antes que ella, fingiendo dormir cuando llegó. Pero pasó toda la noche despierto, con la imagen de aquel beso quemándole en la retina. Lucía, dijo él a la mañana siguiente, durante el desayuno. Necesito preguntarte algo. Claro. ¿Me estás engañando? La pregunta la tomó por sorpresa. Casi derramó la taza de café. ¿Cómo? Te vi ayer con un hombre. Se besaron. Lucía guardó silencio por un largo momento. Después suspiró,
como quien toma una decisión difícil. No te estoy engañando, Miguel. Estoy trabajando. ¿Trabajando? ¿En qué? En lo que siempre trabajé. Seduciendo hombres poderosos para conseguir información. Evitó su mirada. El hombre que viste es un banquero guatemalteco. Rico, influyente, casado. Está involucrado en una operación de lavado de dinero. Miguel sintió que el mundo giraba. Lucía, hablamos sobre esto. Dijiste que querías ser otra persona. Y quiero, pero también quiero seguridad. Quiero tener la certeza de que nunca más tendremos que huir, nunca más nos quedaremos sin dinero. Se levantó, caminando por la cocina como un animal enjaulado. Por eso lo estoy haciendo una vez más, solo una vez más. Y después paramos, para siempre, lo juro. Pero Miguel conocía a Lucía demasiado bien para creerle. ¿Qué tipo de información estás buscando? Números de cuentas bancarias, códigos de transferencia. Información que podemos vender a la competencia. Lucía se sentó a su lado, tomando sus manos. Miguel, este hombre mueve millones de dólares por semana. Si conseguimos la información correcta, nunca más tendremos que trabajar en la vida. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si nos descubren? No nos descubrirán. Soy buena en esto. Miguel quiso creer. Quiso confiar en que esta vez sería diferente. Que Lucía podría parar después de conseguir lo que quería. Pero en el fondo de su corazón, sabía que era mentira. Lucía era adicta a la adrenalina, al peligro, al poder que sentía al manipular a hombres poderosos. Nunca podría parar. Está bien, dijo finalmente, pero iré contigo. ¿Cómo así? La próxima vez que te encuentres con él, estaré cerca, para protegerte. Lucía se rió. Miguel, eres profesor. No entiendes nada de espionaje. Entonces enséñame. Y así fue como Miguel se vio, 2 semanas después, sentado en el bar de un hotel 5 estrellas, fingiendo leer un periódico, mientras observaba a Lucía cenar con el banquero en una mesa al fondo. Ella estaba deslumbrante, usando un vestido negro que él le había comprado, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros desnudos. El hombre no podía quitarle los ojos de encima. Miguel veía la forma en que Lucía tocaba su brazo, cómo inclinaba la cabeza cuando reía, cómo jugaba con su cabello mientras hablaba. Estaba actuando, él lo sabía, pero aún así sentía celos. Esos gestos, esas sonrisas, eran de él, solo de él. La noche fue un éxito. Lucía consiguió que el banquero la llevara a su oficina después de la cena, con el pretexto de mostrarle la vista de la ciudad. Mientras él preparaba bebidas, ella fotografió documentos importantes que estaban sobre el escritorio. Volvió a casa con información suficiente para arruinar al hombre. «Lo conseguí», dijo, mostrando las fotos en el celular. Cuentas en Suiza, movimientos sospechosos, nombres de políticos involucrados. Vale al menos $2 millones. Miguel miró las fotos, sintiéndose a la vez orgulloso y asqueado. ¿A quién se lo vas a vender? A un cártel mexicano que está en guerra comercial con él. Ya tengo contacto. Lucía, estás hablando de cárteles, de gente que mata por mucho menos que esto. Por eso mismo pagan tan bien. Lo besó, un beso húmedo y urgente. Confía en mí, esta más y paramos, para siempre. Pero Miguel sabía que era mentira. Siempre sería esta más. Siempre habría una última vez, una oportunidad imperdible, un objetivo que valía el riesgo. La venta fue fijada para la semana siguiente en una bodega en las afueras de la ciudad. Miguel insistió en ir con ella, y esta vez Lucía no protestó. Parecía nerviosa, más tensa de lo normal. ¿Hay algo que no me estás contando?, preguntó él en el auto, camino al encuentro. No es nada. Lucía. Está bien, suspiró. El banquero descubrió que alguien fotografió sus documentos. Está ofreciendo una recompensa por información. ¿Cuánto? $500,000. Miguel detuvo el auto en la banquina. Lucía, ¿estás loca? Si descubre que fuiste tú, no lo descubrirá. Y aunque lo descubra, estaremos lejos de aquí. Puso la mano en su rostro. Miguel, es esto. Es nuestra oportunidad de ser realmente ricos. Lo suficientemente ricos para comprar nuestra propia isla si queremos. No quiero una isla, te quiero a ti, viva, y me tendrás. Lo prometo. La bodega estaba en una zona industrial desierta, rodeada de galpones vacíos y calles mal iluminadas.
Miguel sintió un déjà vu terrible. Era exactamente como el lugar donde habían matado a Ramón. La historia repitiéndose. Los mexicanos ya estaban esperando. 3 hombres de trajes caros y expresiones duras, alrededor de una mesa donde había 2 maletines abiertos. Dinero, mucho dinero. Lucía entregó una memoria USB con la información. Ellos verificaron rápidamente, asintiendo en aprobación. Todo parecía estar yendo bien. Fue cuando las puertas de la bodega se abrieron y hombres armados entraron por todos lados. Policía Federal guatemalteca, todos al suelo. El tiroteo comenzó inmediatamente. Los mexicanos sacaron sus armas, respondiendo al fuego. Miguel jaló a Lucía detrás de unas cajas, protegiéndola con su cuerpo mientras las balas volaban por encima de sus cabezas. ¿Cómo sabían?, gritó él por encima del ruido. No sé. Lucía estaba pálida, aterrorizada. Pero Miguel comenzaba a sospechar. Lucía, la memoria USB que entregaste, ¿era la única? Sí. ¿Por qué? ¿Estás segura? ¿No guardaste una copia? El silencio de ella fue la respuesta. Miguel sintió una rabia tan intensa que casi la dejó allí. Guardaste una copia y se la vendiste también a la policía. Miguel, ¿puedo explicar? Nos vendiste a todos. No, solo estaba tratando de garantizar nuestra seguridad. La policía me ofreció inmunidad a cambio de la información. Miguel no podía creerlo. Lucía había planeado todo desde el principio. El caso con el banquero, la venta a los mexicanos, todo era para llegar a este momento. Estaba intentando librarse definitivamente del pasado, entregando a todos los criminales a la policía. ¿Y yo?, preguntó. ¿Yo también estaba incluido en tu negociación? Claro que no. Tú eres inocente. Estás aquí solo por mi culpa. El tiroteo continuaba. Uno de los mexicanos había sido alcanzado y gemía en el suelo. Los policías gritaban órdenes en español. Necesitamos salir de aquí, dijo Miguel. ¿A dónde? Tienen el edificio rodeado. Miguel miró alrededor buscando una salida. Vio una ventana alta casi en el techo. Allí, podemos subir por las cajas. Corrieron agachados, evitando las balas. Miguel ayudó a Lucía a subir primero, luego la siguió. La ventana daba a un callejón detrás de la bodega. Saltaron y corrieron hacia el auto. Condujeron por la ciudad en silencio, ambos en shock. Miguel no podía procesar lo que había sucedido. Lucía le había mentido una vez más. Había usado a todos, los mexicanos, la policía, incluso a él, para conseguir lo que quería. ¿A dónde vamos?, preguntó ella finalmente. A casa, a buscar nuestros pasaportes y salir del país. Miguel, perdóname. Solo estaba intentando... No. Detuvo el auto bruscamente. No intentes justificarte. Me mentiste. Otra vez. Te amo. Amas lo que represento. Estabilidad. Seguridad. Alguien que siempre te perdonará. No importa lo que hagas. Miguel se volvió hacia ella, los ojos llenos de dolor. Pero no soy tu títere, Lucía. No soy tu juguete. Entonces, ¿qué quieres? Quiero la verdad. Toda. Sin mentiras, sin omisiones, sin juegos. Lucía respiró profundo. Está bien. La verdad es que planeé todo desde el momento en que llegamos aquí. El caso con el banquero, la venta a los mexicanos, el acuerdo con la policía. Todo. ¿Por qué? Porque quería asegurarme de que fuéramos intocables. Quería que la policía guatemalteca nos debiera favores. Quería que los criminales locales nos respetaran. Lloró. Quería que nunca más tuvieras que preocuparte por nuestra seguridad. ¿Y funcionó? Funcionó. La policía guatemalteca nos considera informantes valiosos. Tenemos inmunidad aquí. Podemos vivir en paz. Miguel guardó silencio por un largo momento. Parte de él quería salir del auto y no ver a Lucía nunca más. Parte de él quería abrazarla y decir que entendía. Y parte de él, la parte que había nacido aquella noche en la bodega en Ciudad de México, sentía orgullo por la mujer que tenía a su lado. Lucía, dijo finalmente, prométeme algo, lo que quieras. Prométeme que no me mentirás más. No importa qué sea, no importa cómo vaya a reaccionar. Prométeme que seremos honestos el uno con el otro. Lo prometo. Y prométeme que vamos a parar con esta vida. De verdad esta vez. Nada de más golpes, más esquemas, más peligros. Lo prometo. Miguel la besó entonces, un beso desesperado y apasionado.
Sabía que probablemente Lucía volvería a mentir, que probablemente habría más problemas en el futuro. Pero también sabía que la amaba de una forma que no podía explicar. Una forma que iba más allá de la razón, más allá de la moral, más allá del sentido común. 2 años después, Miguel y Lucía estaban casados y vivían en una casa con jardín en las afueras de Antigua. Miguel daba clases particulares de español, Lucía trabajaba como traductora freelance. Vivían una vida simple, casi normal. Casi, porque a veces Lucía desaparecía por algunas horas y volvía con los ojos brillando de adrenalina. Porque a veces Miguel encontraba recortes de periódicos sobre crímenes no resueltos escondidos entre los libros de ella. Y porque, en el fondo del armario, escondida detrás de ropa de invierno, todavía estaba la memoria USB con la grabación del ministro de la Suprema Corte. La carta bajo la manga que Lucía nunca había usado, pero que tampoco había destruido. ¿Por qué sigues guardando esto?, preguntó Miguel una tarde, cuando la encontró limpiando el escondite. No sé, tal vez como recuerdo. ¿Recuerdo de qué? ¿De quién era yo? ¿De quiénes éramos nosotros? Lucía sostuvo la memoria USB contra la luz. A veces tengo miedo de olvidar, de volverme tan normal que ya no recuerde la intensidad que tuvimos. ¿La extrañas? A veces. Lo besó. Pero entonces te miro y recuerdo que la mejor parte de todo no era el peligro. Eras tú. Éramos nosotros dos contra el mundo. Miguel tomó la memoria USB de su mano y caminó hasta la chimenea. Lucía no protestó cuando la arrojó al fuego. Ahora se acabó, dijo él. De verdad. Se acabó, concordó ella. Pero ambos sabían que era mentira. Lo que habían vivido, lo que habían hecho juntos, nunca terminaría realmente. Estaba grabado en su piel, en su sangre, en la forma en que hacían el amor y en la forma en que dormían abrazados todas las noches. Se habían encontrado el uno al otro en el abismo y decidieron construir un hogar allí abajo. Y ahora, incluso viviendo en la superficie, seguían llevando la oscuridad dentro de sí. Una oscuridad que los unía de una forma que ninguna pareja normal jamás entendería. Te amo, dijo Lucía. También te amo, respondió Miguel. Y por primera vez desde que se conocieron, ambos estaban diciendo la verdad completa. El fuego consumió la memoria USB lentamente, borrando el último vestigio de lo que habían sido. Pero lo que eran ahora, 2 criminales enamorados fingiendo ser personas normales, eso nadie podría quemarlo. Lo habían logrado. Habían encontrado el amor en el lugar más improbable, sobrevivido a todos los peligros, superado todas las traiciones. Ahora eran solo Manuel y Teresa Rodríguez, una pareja común en una ciudad extranjera, con un pasado que solo ellos conocían y un futuro que construirían juntos. Y cuando llegó la noche, hicieron el amor con la pasión de quienes habían muerto y resucitado varias veces, porque sabían que lo que tenían era raro, precioso, imposible de replicar. Se habían salvado mutuamente, y ahora vivían felices para siempre, a su manera torcida y peligrosa, como solo 2 criminales enamorados podrían vivir.